¿Qué pasa, YouTube? Hemos vuelto, ¿eh? Tengo el chat por ahí que voy a aprovechar y voy a quitar para leerlo yo solamente y que no pise cosas raras ni nos meta ruidito. Voy a apartarme un poco por aquí y vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la previa de Gen Con 2026. Y en esa previa de Gen Con 2026 vamos a poder repasar los juegos que a mí personalmente me parecen más interesantes de este Gen Con. Vamos a hablar de juegos en demo, de algunos que ya están a la venta. Vamos a hacer alguna que otra mención que se me ha quedado pendiente por el camino. Es Star Trek Captain Chair que me parece. Mofasio. Riquísimo. 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 Uno de los juegos a dos más divertidos e interesantes que he jugado en mucho tiempo. A mí Imperium me gustaba bastante. Este me parece mejor que Imperium, la verdad. Y si te gusta y a mí no me gusta especialmente Star Trek, ¿eh? Así que, bueno, por el chat me lo preguntan porque está por ahí atrás. Pasemos directamente a que por aquí, maravillosamente y por sorpresa, aparezca así porque sí, una ventanita que hace así y dice ¡pum! Gen Con. ¿Y por qué Gen Con? Porque la lista va a estar en la web publicada esta misma mañana, la mañana del día en el que está publicado. Ya os la vais a encontrar desde YouTube. Justamente se va a publicar el jueves. Aquí tenemos el listado. Para los que no lo sepáis, Gen Con es una convención que se celebra, si no me equivoco, en Indianápolis, Estados Unidos, que tiene ciertas peculiaridades, que está muy hecha para jugar, muy para la comunidad, en el que cada una de las editoriales, en lugar de ser como en Essen, que están en espacios más abiertos, en los que tienen sus stands, como ocurre aquí, tienen como salas donde invitan a la gente a jugar, donde hacen promociones, se hacen algunos lanzamientos, pero ni de broma tantos como en Essen. Pero sí es verdad que llegan al mercado americano algunas cosas que a mí me resultan muy interesantes y que quería repasar. Importante a destacar si queremos un titular de qué es lo que nos vamos a encontrar este Gen Con. Lo primero que diría es que los juegos de bazas son los nuevos Roll and Ride. No se puede decir de otra manera. El juego accesible a todo el mundo en caja pequeña, que se está multiplicando y empiezan a salir como donetes, como los amigos cuando los donetes, pues igual, te salen juegos de bazas por todas partes, de todo tipo. Antes de esta previa estaba hablando de que Devir va a publicar NASCAR, un juego de carreras basado en mecánica de bazas. Y vamos a repasar los que a mí me parecen más interesantes antes de pasar a la lista. Así que dentro de la lista no vais a ver ni un solo juego de bazas. Sabéis que a mí los juegos de bazas me encantan, pero dentro de la lista no vamos a repasar ni un solo juego de bazas, porque ya bastante tenemos con lo que se está publicando. Vamos allá. Aquí tenéis la lista que va a estar publicada mañana. Sobre el listado, voy a hacerlo con lo que más me interesa a mí. El listado no tiene tanto jugo como la lista de Essen, en el que podemos hacer un montón de cosas o ver un montón de títulos distintos. Aquí no va a pasar, ¿vale? Lo primero, los juegos de bazas. He seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos de bazas. Empecemos por Daytime in Minutes. Este jueguecito de aquí es un juego que tiene una mecánica de puede seguir. Básicamente es de estas que cuando el que empieza la baza tira un palo, hasta que no se tira un segundo palo, no estás obligado a seguir el palo por el que se juega. De manera que si yo empiezo por el palo rosa hasta que alguien no tire otro palo, se puede no asistir. En cuanto hay 2 palos en la mesa, ya es obligatorio asistir. Es un juego bastante curioso en el que tú te llevas cada uno se lleva las cartas del color al que gana, de los 2 colores que va a haber como máximo en cada una de las bazas. Y esas cartas te van a dar minutos.
Eh, y esos minutos eh, son, marcan el límite que va a ocurrir hasta que se rompa la partida, ¿no? Eh, Porque el juego evoca un poco a estas tarjetas prepago que teníamos cuando empezaron los móviles. Entonces creo que tienes de base como 180 minutos. Todo el que se pase de 180 minutos a la vez en la misma baza, porque puede ocurrir que se pase más de uno, pierde la partida. Y luego, la persona que tenga menos minutos también está eliminado de la partida, si no me equivoco. ¿Vale? Es un juego de eliminación, si no me equivoco. ¿Vale? Así que, bueno, interesante, como poco. También va a estar el juego de Adventure Store. De Adventure Store es un juego de un tipo que se llama eh, Tyler Rayner, que ya ha publicado algunos juegos de bazas y además es el autor de Sail Legacy. Este es un juego bastante curioso en el que vamos a tener que ir comprando objetos en una tienda para luego utilizarlos para enfrentarnos a monstruos o algo por el estilo. Parece un juego más complejo y un poco más elaborado, con una duración amplia. Habrá que ver, todavía no se sabe mucho. Lo tengo en seguimiento porque aparecerá durante el fin de semana. 6 de 8. 6 de 8 es un juego clásico, no muy antiguo, un juego que ya se publicó allá por 2024 y que era muy difícil de encontrar y que lo ha llevado ahora a Estados Unidos 25th Century Games, otro de los que yo tenía en seguimiento, que era muy difícil de pillar y que al final se ha venido al mercado occidental, con lo cual se volverá bastante más barato. The Shards of Creation es un juego de... es un juego de bazas basado en el universo de Cosmere de Brandon Sanderson con ilustraciones de Medusa Dollmaker. Este también lo probamos hace un tiempo. Es un juego de bazas medianamente sencillo que, si no me equivoco, tenía un sistema como de habilidades en cada uno de los personajes y tal. Me pareció chulo. Sobre todo lo que me encanta es la producción y el estilo gráfico, una auténtica maravilla. Torchlight, que ya está por aquí por Europa y se puede comprar, un juego de bazas y mazmorreos que publicó Allplay. Allplay, una de mis editoriales favoritas últimamente, rescatando clásicos, sacando jueguitos de bazas muy curiosos y muy divertidos y con una calidad de edición y de componentes que me parece una auténtica maravilla. Se la juegan, trae juegos divertidos, tienen QE, tienen container, tienen la edición que tiene de Beer de Through the Desert, que me parece una auténtica maravilla, tienen habitats, los formatos de cajas de Allplay me parecen una auténtica maravilla, la verdad. Y por último, el juego probablemente que creo que va a ser mi bazas del año, aunque es de un juego antiguo, se llama Trick to the Future. Trick to the Future es un juego en el que las cartas tienen números digitales y nosotros podremos utilizar, como aquí veréis, palitos para transformar esos números digitales en otras cifras según nosotros queramos. Es un juego de un señor que se llama Taiki Shinwaza, que para mí es el maestro de los juegos de bazas. Ha publicado Big Top, que no es de bazas, que es muy bueno, Mass Men, que a mí me gusta mucho, Ghost of Christmas, que me parece muy bueno, Nueve Vidas, que me parece muy bueno, y sobre todo American Bookshop, que es uno de mis juegos favoritos de bazas de todos los tiempos. Así que bueno, ahí lo tenéis. Ahí está la lista y con eso terminamos con el listado rápido para no daros mucho la turra con los juegos de bazas y para pasar directamente a lo que serían los juegos más regulares. He hecho una selección de 10 juegos y esos 10 juegos algunos ya los he jugado, ya los conozco, incluso alguno ya lo tengo en casa, pero sí me parece que merecía mucho la pena destacar estos primeros y que sepáis cuáles son los que tengo en mi punto de mira. Esperaos a que venga Essen, porque en Essen vendrán
muchos, muchos más. Seguro que me vendré con unos cuantos bajo el brazo. Primero, empezamos con Container. Container, este juego de Fran Beno de Lons, Thomas Ever y Kevin Nesbitt. Un juego que tenía una edición que era absolutamente infame, grandísima, carísima, un pick and deliver en esencia, un juego en el que vamos a tener que traer mercancías y dependiendo el color de cada una de las mercancías que vayamos a traer en una cartita tienen un coste para una recompensa al final de la partida para nosotros. Es un juego económico en el que ganamos por valor de mercancías como tal y que es una auténtica maravilla en cuanto a funcionamiento. Te sientas, las reglas son sencillas, se entiende a la perfección, es perfecto para jugar a su número máximo de jugadores o a 4. Este sí que no lo recomiendo a 2. Sí. Y la edición de All Play es una pasada. Es una manera de tener uno de estos juegos que son buenos, que funcionan bien, que son sólidos en una colección que al final va a hacer que funcione. Tiene sus peros, como los tiene Acquire o como los tiene Skyrise, por ejemplo, y está en ese rango, ¿no? Cheskis dice en el... vale, que está por Greylund. Vale, perfecto. Por Greylund. Bueno, lo dicho, Container es uno de estos juegos muy, muy, muy divertidos de jugar, con reglas bastante sencillas, muy fácil de entender, como siempre por parte de Allplay, una edición que es una maravilla, barquitos de plástico, containers de plástico, eh, eh, tableros de doble troquel, perfecto. La edición retail de este juego ya es mucho mejor que muchas ediciones no retail. Y vuelvo a repetir, Allplay, una de mis editoriales favoritas a nivel mundial a día de hoy. Así que, bueno, pues ahí estamos. Moitura. Moitura es un juego de Trevor Benjamin y David Thompson, que para los que no los conozcáis, son estos señores que han hecho jueguitos tan básicos como War Chest o como Undaunted. Bueno, pues estos dos señores se han juntado y han hecho Moitura en una serie de juegos para dos de Bitewing Games. Moitura es un juego de control de zonas muy curioso que tiene... me recuerdan cierto aspecto a Cíclades, porque en Moitura también tenemos una especie de dioses, jefes, líderes que nos van a ayudar y nos van a dar poderes y vamos a ir controlándolos o llevándolos a nuestro espacio de ronda a ronda según nos convenga y estarán en esta típica cola en la que no vamos a pujar, pero sí van a tener un coste mayor o menor dependiendo de lo arriba que estén y se van a bajar a la parte de abajo, o sea, se van a ir a la parte más cara según se vayan utilizando más. Moitura tiene además otra premisa muy curiosa y es que existe una existe una premisa muy curiosa y es que hay un tercer enemigo y ese tercer enemigo es el propio tablero y una facción que está en el propio tablero que se mueve de una manera distinta a los jugadores y que a la vez va tomando espacios y te va compitiendo, hasta el punto de que si no te lo montas suficientemente bien, esta facción puede llegar a ganar. Moitura tiene un modo solitario que presupongo, por cómo funciona la facción, que funcionará bastante bien y es muy muy divertido de jugar. Para los que tengáis dudas de si va o no va con vuestro estilo de juego, lo primero y principal que tenéis que saber es que este es un juego de la serie de juegos a dos de Bitewing Games. O sea, si esperáis un Cíclades con mucha más gente, no va a ocurrir. Es un juego de marcaje tú a tú en el que existe esta tensión de discusión y debate entre los jugadores de, ojo, que va a entrar por ahí. No estás del todo... Es chulo porque el movimiento del propio bot te termina condicionando mucho durante la partida
qué es lo que vas haciendo o a dónde atiendes. Y puedes aprovechar los movimientos del bot para apoyarle, ir en contra de tu enemigo o al revés, ¿no? Muy chulo, la producción muy buena de estos juegos de Bitewing Games, tanto Moitura como Iliad a mí me parecen muy buenos. De hecho, muy probablemente tendremos Moitura en el próximo Balda a Puerta, así que ahí tenéis un spoiler de mi parte. Pasando ya a juegos que yo no tengo y que me generan curiosidad. Wingspan Pocket, ya se ha hablado bastante. Sí, Wingspan otra vez, todo el mundo habla de Wingspan, etcétera, etcétera. A mí este me genera unas cuantas dudas, pero sí es verdad que lo había que repasar como uno de los juegos más interesantes de la lista, en una lista en la que no sobran las novedades y no hay tantísimo como para elegir, ¿no? Wingspan Pocket se olvida del tablero, nos pone a jugar encima de la mesa, se va a un tiempo de juego bastante más rápido, sigue manteniéndose en esa línea de juego de combitos y de tableau building, por decirlo de alguna manera. Me llama la atención y me pregunto hasta qué punto encontrará Wingspan Pocket un espacio entre juegos de su mismo rango, ¿no? ¿Cómo lo sitúas en un universo en el que existen juegos como Forest Shuffle o como Reforest? ¿Será mejor? ¿Será una propuesta por encima? No lo sé. Yo tengo mis dudas, soy muy fanático del Wingspan base, lo disfruto mucho, lo juego a 2 siempre o casi siempre. Este se juega hasta 5 y que se juega en 35 minutos me llama mucho, mucho la atención. Habrá que ver qué tal funciona. Vamos a Rush, The Dance of Love. Rush es un juego que es bastante loco y que lleva metiendo ruido en la BGG, que si futura edición, que si Arkham Wonders lo saca desde hace un montón de tiempo. Es un juego de colocación de dados que se basa en una danza india, si no me equivoco, y estos dados van a ir girando. Está para probar por TTS Da. Pues mira, bien está que lo probemos, señor. Aquí tenéis una muestra de El Artilugio que los hace girar, que es esta serie de ruedas alrededor en las que, según de dónde hayas seleccionado, te vas a llevar distinto tipo y color de dados para ir trayéndolo a tu tablero. Es un juego que tiene muy buena prensa, del que se ha hablado muy muy bien en reseñas y que, a pesar de ser un 2,44 en dureza, a mí por producción me llama un poquito la atención. Rush, juego de Arcane Wonders, autor Mihir Shah y Shalem Jalarka. Los rondeles otra vez y el gato con la madeja otra vez. Ya, es lo que hay, es lo que hay. Excursions, ojo, aquí hay news, ¿eh? Aquí hay news. Excursions es un juego de Kingston K Games, que para los que no suene a la primera, sí os sonará por la portada del propio juego. Es una secuela, o un spin-off de Crucero Galáctico. Un juego que, sin duda, o por lo que tiene pinta, va a ser bastante más sencillo que Crucero Galáctico, que, si no me equivoco, solo va a estar en demo en la feria, pero sí vamos a poder verlo. Y de hecho, este sí que lo vamos a poder ver, porque voy a tenerlo en el canal para su campaña de mecenazgo. Estuve hablando con Kingston K y voy a hacer un vídeo en el que os enseñaré cómo funciona, y seguramente esto va a ser una cosa que va a ocurrir en otros juegos futuros de Kingston K Games, porque como editorial me gustan mucho, las producciones son una pasada, ellos se portan muy bien, se portaron muy bien con el canal por haber hablado de Crucero Galáctico en su momento, y yo estoy encantadísimo de ir probando lo que viene. Creo que este va a ser bastante más ligero, no ligero, pero bastante más ligero que Crucero Galáctico. Muy buenas, Fisiot. Bueno, que alguien avise a Missy, un doble con más canas le ha robado el canal, que lo había cerrado. No, estamos bien. Bueno, lo dicho,
Juego muy chulo, la temática mantiene o hereda un poco el universo y la misma temática de Crucero Galáctico. En este caso está ambientado en el mismo universo y la acción se desarrolla desde una estación espacial dedicada a la organización de estos viajes turísticos, y cada participante dirige una compañía de cruceros y debes diseñar itinerarios y ampliar tu flota y mejorar instalaciones. Muy buena pinta, muy buena pinta. Este habrá que seguirlo. La caja, de hecho, hay un ejemplo en BGG para los que os llame la atención y es bastante más finita, o tienen pensado que sea bastante más finita. Aquí están las dos cajas. Esta es la caja de Galactic Cruise, esta es la de Excursions. Tiene pinta de que las dos son igual de altas, pero Excursions es como la mitad de grueso. Que es que Galactic Cruise no tiene nombre, el tamaño que tiene, la verdad. Bueno, pues ahí está Excursions. Próximamente en el canal, atentos y atentas. Lo probaré y iremos viendo. ¿Has visto el nuevo de Wonderlands War? ¿Cuál? ¿El de que le corten la cabeza? Tengo que mirar, no lo he visto. Kingdom Come Deliverance, primera vez que vamos a tener oportunidad de ver el juego o de tener opiniones sobre el juego. Este es un juego de Blood Battle y de Thomas Holek, un juego que ellos ya han enseñado en el canal de Check Games jugando, que me da todas las vibras a juego de aventuras muy basado en Maze Knight, no sé si de la misma dureza, creo que con un punto un poco más temático que Maze Knight, habría que valorarlo, y que tiene una pinta bella. Este ya sabemos, o se sabe que va a venir en español. Veremos a ver qué es lo que pasa y quién lo saca, pero vamos, a este le tengo muchísimas ganas para jugarlo a dos, después de haber visto cómo se echaban la partida el señor Vladas Battle y Thomas Holek en el canal de Check Games, que si no me equivoco, y si vais a la BGG, dejadme mirar, si vamos a la BGG, que lo tengo por aquí, y le doy a vídeos, aquí está el Game Preview en el que durante 34 minutos el señor Vladas Battle y el señor Thomas Holly juegan unos cuantos turnos. Muy buena pinta. Y además muy buena pinta para solitario también, seguro. Gold Country. Pues Gold Country es un juego del señor Reiner Nicia, de corte familiar, en el que Reiner Nicia hace una de las cosas que más me gusta cuando las hace, que es meterte en un tablero de fichas de divisiones hexagonales o marcas de regiones hexagonales, en el que vas a utilizar distintos elementos para ir a puntos distintos e ir consiguiendo cosas. Y en este caso lo hace en una dinámica de juego de estrategia económico, ambientado en la fiebre del oro de California, en el que se compite para obtener la mayor fortuna mediante la exploración e inversión en compañías mineras. Un juego en el que vas a comprar acciones, vas a conseguir distintas cosas a lo largo de la partida. A mí me llama mucho la atención y últimamente, no sé por qué, igual es porque me estoy haciendo mayor, pero últimamente estoy disfrutando mucho los juegos de Reiner Nicia. Me lo pasé muy bien con Through the Desert, me gustó mucho la propuesta de Rebirth y tengo la sensación de que voy a entrar en la nueva edición de Tigris y Éufrates, y tengo la impresión de que a estos juegos les viene muy bien estas ediciones más frescas. Este de hecho es la reedición de un juego de 2012 que se llamaba Spectaculum, que no tenía nada que ver con esto y que funcionaba de otra manera mucho más espartana, pero veremos a ver. Nicia Pereza lo hace muy bien, lo hace muy bien. Muy mayor, me dicen en el chat. Me dicen muy mayor en el chat. Hablar, cómo no, de Wondrous Creatures Winterfall, nueva expansión de criaturas maravillosas
que acaba de salir, de la que se está hablando muy bien, un nuevo mapa, nuevos personajes, nuevas cartitas, creo que un par de nuevas mecánicas. Viene una reedición de Samurai, pero ya la han sacado la reedición de Samurai, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Lo que no sé es si van a sacar una reedición de Samurai con la misma temática, pero la reedición de Samurai ya está, que es la de irte a merendar, que a mí me da una pereza que te cagas. Hace un par de años renegabas del señor Nicia, a mí no me engañas. No, 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 si yo no me escondo. Yo no me... A ver, por eso precisamente destaco que últimamente estoy disfrutando los juegos de Nicia. No, 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 no me escondo, no me escondo. Yo me he pasado 2 años en un podcast renegando de todo lo que sacaba Anicia. ¿Cómo con el mismo tema? Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. La mecánica es la misma, la temática no. Es eso. Si estamos hablando de Hanami, pausa, que ahora cuando los escritor se ha comentado en el chat que viene una reedición de Samurai de Inicia, la que hay que yo sepa que es pública es Hanami, que es una reimplementación con otra temática muy distinta. Y perdonen, pero si tengo que jugar Samurai a poner cositas en merenderos, me da toda la pereza. El Kingdom Come ya estará en Essen. Sí, 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 el Kingdom Come me viene a mí a casa, o sea, básicamente. El Kingdom Come se viene a casita. Lo tengo yo ya directamente. Cuando yo me venga de Essen, ya lo tengo en casa. Bueno, lo dicho, Winterfell de Criaturas Maravillosas es una expansión que te añade un nuevo mapa, nuevos personajes, alguna mecánica nueva y nuevas cartitas como siempre, una caja de expansión grande para un juego que por favor, por favor, por favor, no me lo conviertan en un Everdell. Entiendo que tienen que ganar dinero, pero no me lo conviertan en un Everdell. Por cierto, si no me equivoco, Samaru Games han generado una precompra o algo así de la expansión vía Berkami. Así que echad un vistazo a ver si lo encontráis. Si no, trataré de dejar el enlace en uno de los comentarios del vídeo para si os interesa pillárosla en español. Bueno, Criaturas Maravillosas ha sido uno de los juegos medios del año, desde mi punto de vista. Muy bueno, muy bueno. Abriré un Berkami, eso es. 37 euros en Berkami, quedan 40 días. Muy buen precio, muy buen precio. Muchas gracias por esa suscripción. Bueno, vamos. Greylun, juego de William Atia, que va a publicar Sorry We Are Friends, pero que a Estados Unidos lo lleva Pandasaurus. Este juego, Greylun, está basado en otro juego antiguo que se llamaba Spirium. Un juego con una mecánica de cartas y de colocación de trabajadores muy peculiar, que nunca llegó a triunfar demasiado y que en este, en lugar de hacer una segunda edición, una reimplementación completa de Spirium, creo que lo que han hecho es utilizar la mecánica principal. William Attila, señor creador de Kailus, va a utilizar esta mecánica principal del anterior. Tipo Tirnanog, exactamente, en el que vas a hacer colocación de trabajadores entre cartas para llevarte distintos beneficios, y es un juego que no tiene mala pinta. También digamos que el señor Attila no ha sido el más fiable de los autores estos últimos años en cuanto a propuestas. Aún así, al autor de Kailus se le respeta, yo lo pongo en seguimiento, voy a hacer lo posible por probarlo, a ver si puedo probarlo antes de que llegue Essen, que Sorry We Are Friends lo tendrá ahí, y a ver si funciona medianamente bien, porque de verdad me gustaría que funcionase bien. También me gustaría mucho más que me sacasen una edición de Kailus en plan Awaken Realms y yo sería lo más feliz del mundo, lo más feliz del mundo. Y creo que si no me equivoco es el último, All One Origins. Chaosium, la compañía de Sandy Petersen, saca el juego de Samuel Bailey, que no es otra cosa que la reimplementación de Forbidden Stars. Este juego... Este juego que reimplementa Forbidden Star está basado esta vez en
los benditos primigenios, la llamada de Tulu, etcétera, etcétera, los enfrentamientos interplanetarios entre ellos, si no me equivoco, compiten por el control del mundo desde el origen de los tiempos. Es una reimplementación mejorada, según dicen ellos, de Forbidden Star, que está desarrollada por uno de sus diseñadores originales, Samuel W. Bailey. La información hasta ahora es poquita, por eso vamos a esperar a ver lo que ocurre en esta convención y a disfrutar lo máximo posible si hacen algo parecido. He de decir mi punto de vista personal, que ya sabéis que todas las opiniones son mías y no son de nadie más, que me resultaba mucho más interesante el universo de Warhammer de lo que me resulta el universo de los primigenios, llamada de Tulu y eso, que está súper quemado y súper reventado. Pero bueno, de momento lo meteremos en seguimiento y a ver cuál es la propuesta. A ver cuál es la propuesta. Sobre todo, tened en cuenta si os gusta jugar a bajo número de jugadores a estos juegos de enfrentamiento y control de áreas, porque si algo tenía Forbidden Stars es que funcionaba muy bien. Gracias. Es que funcionaba muy bien a bajo número de jugadores. Ahí están todos los elegidos: All One Origins, Greylun, la expansión de Winterfell. ¿Qué más tenemos? Tenemos All Gold Country, tenemos también Kingdom Come Deliverance, Excursions, Rush, Wingspan Pocket, Moitura, que ya lo tengo en casa y me parece muy bueno, Container, que me parece una auténtica maravilla, y mi listado de bacitas para los que os interese meteros. En la campaña de All Minds Origins, el editor dice que si lo piden 200 personas lo traduce al español. No sé yo. Da un poco de miedo. Eso, da un poco de miedo. A ver si se lo queda a alguien más bien, que será bastante más fiable. Y este es el listado de los que me parecen los juegos más interesantes y expansiones que se presentan en la Gen Con 2026. Acaba de anunciarse ahora mismo expansión de Arnak, que tiene muy buena pinta, pero el contenido tampoco me llama mucho la atención. Creo que van con lo justito, aprovechando que no quieren sobrepasar demasiado el espacio de lo que pueda caber en la caja, supongo yo. Y bueno, sigan la web, que la buena noticia es que Misi ha vuelto y volverá a tener noticias. Haremos un seguimiento de la información de Kingdom Come Deliverance durante los próximos días. Vamos a hablar de algunos proyectos que están en mecenazgo. Seguiremos destacando jueguecitos de cuando en cuando. ¿Has comentado la ESPA de Dune Imperium? No he comentado la ESPA de Dune Imperium todavía, que por cierto estaba en el listado, pero no le tengo echado muy el ojo. Y otra cosa, empieza a estar un poco hasta las narices de plantearme cuántas más expansiones le puedo meter al Dune Imperium y que sigan funcionando. Vale, hasta luego, gente de YouTube. Nos vemos, me quedo con la gente de Twitch.